Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Café y Letras. El día de hoy me acompaña Milton y Viviana. Bien, para ese episodio queremos preguntarnos primero, ¿qué entendemos por poder? ¿Qué entiendes tú por poder, Viviana? A ver, el poder, básicamente antes del siglo XX se entendía, por ejemplo, como una fuerza represiva. O sea, por ejemplo, cómo los imperios o los dominantes de una región ejercían su poder. Era mediante, por ejemplo, un ejército, conquistar nuevas tierras, tener esclavos o ese tipo de cosas que daban pie a la violencia. Y también hay otro concepto anterior a ese también, sobre la delegación del soberano, ¿no? Acerca de, por ejemplo, bueno, no anterior a eso, sino posterior, digamos, con el surgimiento de la democracia, ¿no? ¿Cómo nosotros entendemos como poder ahora mismo? Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, decimos, ¿cómo ejercemos el poder o cómo se ejerce el poder? Bueno, nosotros damos un voto en el que elegimos a la persona que va a influir sobre nosotros y que va a tener poder sobre nosotros, ¿no? Entonces, digamos que esas dos son las concepciones, digamos, más macro acerca del poder. Claro. ¿Ustedes qué piensan? Exacto, o sea, eso me recuerda un poco a lo que dice Max Weber, pues, o sea, desde el lado del poder como más jurídico, o sea, que recae sobre una institución mediante la coacción o mediante la fuerza, como tú lo dices. Empezó por el emperador, claro, emperador, que él decidía si tú sigues con vida o, claro, decidía si sigues con vida o si tu vida acaba acá, por X razones, pero él tenía el poder. Ya luego eso va por la democracia y todo eso va creciendo, pero que esto todo está regulado para el bien común por detentores, que bien son gobernadores o bien son, por ejemplo, lo que ahora decimos congresistas. Todo esto se rige por un marco de institucionalidad o gubernamentalidad, que llegarían a ser, por ejemplo, las leyes o la constitución. Eso es lo que yo entendía por poder, por Max Weber, ¿no? Claro, y también como un concepto, digamos, piramidal. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad nos regimos, por ejemplo, por un alcalde, luego por un gobernador regional y posteriormente por un presidente, ¿no? Y entonces entendemos el poder como algo jerárquico o algo de una pirámide de poder, digamos. Claro, pero también, o sea, yo había estado leyendo y es lo que muchas veces asociamos con poder, ¿no? Creemos que el poder solamente viene por parte de una entidad o de algo mayor a nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, como mencionabas tú, los alcaldes o los mismos policías, ¿no? Pero leyendo un poco más en base a este autor, ¿no? Que es Foucault, nos decía de que el poder como tal no viene a ejercerse solamente por una entidad mayor a ti, y que tampoco el poder tiene que ser, o debe existir agresión o violencia para que éste se ejerza, ya que, por ejemplo, el poder va a ser influenciado como tal en la persona. Es que no se va a regir solamente de órdenes, por así decirlo, sino que va más allá de una forma indirecta. Por ejemplo, no te va a decir, haz esto, o elige esto, ¿no? No te va a dar órdenes como tal, sino que te va a inducir a eso de forma indirecta. Por ejemplo, elige lo correcto, o sigue la moda, ¿no? Algo que está más ligado hoy en día. Ahora que hablas de Foucault, hay que concentrarnos un poco a Foucault, porque Foucault dice que el poder es una relación entre los individuos, o sea, ya va más allá del marco jerárquico que está mencionando, sino que es una relación circulante, ya que, como tú bien mencionas, está influenciado tiene dos características esenciales para entender el poder acerca de lo que dice Foucault. Dirige las conductas del otro y a través de dirigir también determina la voluntad. O sea, no anula la voluntad, por así decirlo. O sea, es algo que está indirectamente puesto sobre ti, pero que no te quita tu autonomía. Eso es lo que Foucault quiere explicar. Y también decía de que mayormente estas relaciones de poder se van a evidenciar por cosas que la misma sociedad va aceptando. O sea, si la sociedad acepta que esto está bien, entonces dice que ya va a ejercerse el poder de forma más directa en la persona. Claro, ahí viene también el tema, como tú mencionabas, las relaciones de poder. Y ahí nos dice también Foucault que estas son fluctuantes, o sea, no exactamente una persona siempre se va a regir por el poder de otra o por el poder de una institución, sino que es fluctuante. En algún momento de la vida de una persona va a ser quien ejerce el poder y en otro momento va a ser quien sea ejercido por el poder. Y ahí bien, como mencionabas, ese concepto de relaciones de poder. ¿Y qué son las relaciones de poder? Las relaciones de poder son aquellas que
presentan a dos bandos, digamos, ¿no? El oprimido y el que oprime. Y entonces, y se da en cada relación de nuestra vida. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo y fácil acerca de los padres e hijos, ¿no? Decimos, pero claro, o sea, no estamos regidos exactamente, no es con violencia. Bueno, antes no podemos decirlo. Antes sí, pero ahora ya no. Pero ahora que digamos el concepto de crianza y el nuevo concepto de crianza respetuosa se ha introducido en la sociedad, digamos que esto no se da por violencia, pero si hay una ley no dicha, dicha también, pero digamos también tácita, en que el respeto a los padres es primordial, digamos, y es por el cual se rige nuestra sociedad. Pero si una persona está establecido por normas, o sea, claro, el padre dice, estas son tus normas que debes respetar porque estás en mi casa. Ajá, exactamente. Mientras mi techo. Mientras vivo en mi techo, claro. Lo que por ejemplo, nosotros nos regimos, digamos, por el poder fluctuante de nuestros padres. Cuando vamos a casa, estamos regidos por su poder. Pero llegamos acá y estamos regidos por el poder de nuestros profesores, de nuestro decano, ¿no? Entonces, o cuando vamos, por ejemplo, en un transporte público, regidos por el poder del conductor. Claro. O estamos, por ejemplo, no sé, en la casa de otra persona y estamos regidos por nuestro anfitrión. O sea, no necesariamente las redes de poder son estáticas, ¿no? Sino que van influenciando nuestra vida. Cuando somos maestros, por ejemplo, vamos a ser nosotros quienes ejerzamos el poder, son nuestros alumnos. Sí. Claro. Y ellos van a sentir eso, pero no de una manera, digamos, violenta. Ajá, claro. No, No exactamente es algo que está llevado a lo denigrante, algo que va a apretar a la sociedad, porque incluso puede ser algo bueno, o sea, algo normalizado, o sea, algo normal que está establecido porque es una relación de poder. O sea, claro, eso también ¿quién elige, por ejemplo, qué es lo que es normal y no normal? Por ejemplo, ahí se Foucault acerca de los locos, ¿no? Yeah. O sea, en algún momento el concepto de loco ha ido cambiando y lo que antes era un loco, ahora tal vez no es tan loco y no necesita digamos, internarlo o separarlo de la sociedad, pero en algún momento el tema de que quién merece ser separado de la sociedad o quién, por ejemplo, las leyes, quién dijo, por ejemplo, eso está bien, eso está bien, eso está mal, quién merece ser encerrado. Por ejemplo, antes los castigos eran físicos totalmente, o te decapitaban, o te degollaban, te desollaban, te quemaban. O te quemaban. Exactamente, en el caso de las mujeres, que, bueno. Pero ahora, por los derechos humanos, digamos, el castigo es el encierro, ¿no? Claro. Y entonces esto ha ido cambiando, o sea, antes claro, ha ido definitivamente cambiando. no Y eso quiero explicar un poquito más. Ajá, o sea, sí. teóricamente, por ejemplo, Foucault dentro de su tesis lo aborda en tres partes: edad antigua, edad media y en la edad contemporánea. En la edad antigua, ¿qué tiene? Tiene a los locos, que ahí solo se centra en las personas que tenían lepra, por ejemplo. Ya, esas personas eran denominadas como locos porque tenían como esa, ¿cómo podría explicarlo? Como algo espiritual que fallaba. Ya, un fallo espiritual. Ajá, es que sí, ahí lo explican, que supuestamente los leprosos eran aquellos que Dios no les había dado como su... Como un castigo. Ajá, como, claro. era como un castigo como pero tal que se había dado. llegaba desde lo espiritual, desde sí. arriba ya, eso era. Pero luego va avanzando y ya no se va midiendo por algo espiritual, sino se va midiendo por la exclusión. Ahí vienen ya a ser incluso los vagabundos, las prostitutas, y luego ya no simplemente es la exclusión, sino que ahí ya llega con la ilustración, llega algo más a lo que se llama la medicación, la clínica. Foucault arremete contra la clínica, porque dice que ya no simplemente te excluyen, sino que también te medican, te dopan. O sea, te ponen en un mundo para que tú ya no influyas en nosotros, para que ya no des como que ese margen negativo. Y ahí también habla un poco acerca de la homosexualidad, de forma indirecta, por así decirlo. O sea, ahí está. Claro, porque si recordamos, Foucault era homosexual. Sí, creo que nos hemos olvidado de ese paso de hablar sobre quién fue Foucault. ¿Quién fue Foucault? Antes de ver qué hizo, hay que hablar de quién fue y en qué contexto estuvo. Claro, porque al final todo lo que él va escribiendo y todas esas respuestas es como darse respuesta a sí mismo como tal, de todas sus vivencias. Porque tal vez pasó por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un dato era de que cuando tenía 19, casi 20 años, intentó suicidarse, ¿no? Y también de que su padre, por ejemplo, quería imponerle a él a estudiar medicina, ya que su padre también fue médico. Ajá. Y un dato también de su padre es de que su estudiante fue el quien detectó o el quien dio nombre a lo del VIH, por ejemplo. Irónicamente, él muere de VIH. Él muere de VIH porque decían que tenía una vida muy promiscua, sí, como tal. lo tenía. Ajá, y que su pareja, por ejemplo, que fue la más duradera y, por así decirlo, la oficial, fue oficial. Davis, ¿no? Davis, algo así. Pero claro, duraron como 20 años, pero era una relación abierta, por así decirlo. Y tóxica.
Muy tóxica, ya que Foucault también practicaba lo que era el sadomasoquismo. Ajá, y también un dato era de que, por ejemplo, en Francisco, si no me equivoco, se llamaba la ciudad, iba a baños donde practicaban el sadomasoquismo. Y dicen que era como cliente muy frecuente de esos lugares y que le gustaba hacer eso y también que por esas razones no duraba mucho con sus parejas, por ejemplo. Y claro, y se explica esto porque, o sea, es parte de lo que él escribe dentro de su tesis, que logró hacerlo en... Fueron más de 1000 páginas. Bueno, sí, que se fragmenta en tres, algunos dicen tres y partes dicen o dicen cuatro. Ajá, sí. Ya, pero todo esto se explica porque da como que una respuesta a lo que él sufrió, porque desde muy pequeño él sufrió exclusión. Su padre lo lleva a un centro psiquiátrico. Yo también creo que es por eso que él luego los critica, pues, ¿no? Lo lleva a un centro psiquiátrico y ¿qué es lo que le dicen? Su diagnóstico, entre comillas, que estaba frustrado sexualmente por su homosexualidad, que él no le aceptaba. Entonces de ahí empieza todo. Desde muy pequeño lo excluyen. Luego, en contra de su padre, estudia filosofía y estudia psicología. Claro. Luego de eso, él siempre va recluido. Va a una ciudad, luego por ciertos motivos lo excluyen de ahí, lo botan y va a otra ciudad. Y siempre va así. Va sintiéndose enajenado, va sintiéndose fuera del lugar. No se va sintiendo parte de una sociedad como tal. Sí, claro. Eso lo muestra también desde niño. Por ejemplo, antes de que todo eso estallara, de que su padre lo llevara a este centro psiquiátrico, él, por ejemplo, practicaba lo que es ahora llamado cutting, ¿no? O sea, se cortaba los brazos, infligiéndose dolor a sí mismo, porque creía que su homosexualidad o su gusto por los hombres era pecaminoso, o sea, la sociedad había impartido tanto este pensamiento en Europa, estamos hablando del siglo XX, sí. Entonces Francia del siglo XX, en donde está súper mal visto. Incluso era algo que tenía que sanar, era como una enfermedad que tú padecías. Claro. Ajá, entonces, sí. Y es por eso creo que critica tanto a esas entidades, ¿no? Porque en su libro, que fue de Vigilar y Castigar, si no me equivoco, es donde habla, por ejemplo, de los centros médicos, habla de las iglesias, habla también de las cárceles y de las escuelas, por ejemplo, que dice que estos son los que nos imponen, y por ejemplo, con su homosexualidad, ¿no? Que decía que estas entidades son aquellas que refuerzan esos pensamientos en contra de las personas. Por ejemplo, que las iglesias, por ejemplo, decían que la homosexualidad es un pecado y cosas como tal, ¿no? Que los centros médicos decían que era una enfermedad o como tal. Y recordando lo que mencionaba Viviana, que en el siglo XX, ¿no? En Francia, no es que la homosexualidad se castigaba como tal, por así decirlo, sino que estaba mal vista. Ajá, y es por eso que él sufría y que no se sentía parte de algo. Claro. Y para un poquito... digamos, adentrarnos a por qué surgió todos los pensamientos de Foucault también, un detonante o un episodio bastante significativo fue lo que se llamó el movimiento Mayo en Francia. Cuando Foucault estaba en Túnez, en África, surgió este movimiento Mayo, ¿no? Que en principio fue dado por estudiantes y después en realidad se difuso bastante entre toda la sociedad. Y básicamente lo que este movimiento Mayo lo que defendía, lo que quería, digamos, estaba en contra de lo que es la sociedad, o sea, de todo lo que se había dicho en ese momento. Sí, movimiento Mayo. Entonces, estaban reclamando, por ejemplo, por los trabajos, por la política en general, y mientras él estaba en Túnez, o sea, tenía noticias de Francia, sabemos que es su país natal, entonces digamos que esto un poco lo impulsó a desarrollar sus ideas acerca de qué está bien, qué está mal, por qué nos regimos por las normas y ese tipo de cuestiones que después fundamenta obviamente su tesis. Claro, pero la tesis lo escribe mucho antes de ya de estar en Túnez, porque en Túnez ya es como que la última etapa que él vive, cuando ya sus libros, sus últimos libros ya son mayormente conocidos. Entonces hay algunos críticos que se preguntan por qué él, después de tanto reconocimiento que tuvo, al final va a una ciudad pequeña. Y es que ahí en Túnez va haciendo sus prácticas de psicología. Y ahí sucede algo muy, muy, muy extraño, que es se le inculpa de algunas violaciones que tuvo con niños, con menores de edad. Entonces algo bastante crítico que no podemos separar de la obra del autor, ¿no? Claro. Pues ahí también para pensar un poco acerca de eso. Pero bien, creo que para entender un poco acerca de lo que él desarrolla dentro del tema de la normalidad o dentro de esta tesis, de la primera tesis, la última parte de sexualidad, hay que hablar de qué entendemos, qué entiende él por biopoder. Ajá, porque es el término que él arraiga. Él es el término que él arraiga. Claro, no lo crea él, pero sí él como que lo retoma y lo amplía más.
Y lo puso de moda. Lo puso de moda. Sí, ¿Qué entendemos por exactamente. biopoder? A ver, Ajá, porque nos habla de biopoder y biopolítica como tal. Nos dice, bueno, según lo que yo había entendido, es de que existen como que dos formas de ejercer esta, ¿no? Tanto de forma que es individual y la forma colectiva, Ya. donde mayormente se ve lo que son el cuerpo, se ve como la utilidad de la persona como tal. Porque decía que, por ejemplo, las instituciones forman personas útiles para la sociedad. Y es algo que también él criticaba, y más adelante se puede hablar de eso. Y también, por ejemplo, hablaba sobre la natalidad de las personas, que Ya. estos se ejercen para controlar, por ejemplo, una natalidad, ¿no? Y sin irnos muy lejos, y en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en los países asiáticos, que te dicen cuántos hijos tener también. Es una forma de ejercer biopoder o en algún biopolítica. momento lo que fue un problema de que había muchos hijos, ahora es un problema porque tienen Hay pocos pocos hijos. porque se aumenta Ajá, la por eso- población mayor y se disminuye la población que Por puede eso ser potencial trabajador. Foucault, o sea, no establece algo como fijo, sino que él siempre dice que a partir de ítems, o sea, cada vez que la historia avanza, también va avanzando cambiando. los significados o las formas de poder. Ajá, y van cambiando, dicen. Que Sí, van Por cambiando. ejemplo, para dar también ejemplos para todos quienes nos están mirando, acerca más o menos de lo que es biopoder en un nivel general en que podemos comprender. Por ejemplo, biopoder es todo aquel, digamos, poder, valga la redundancia, que ejerce un Estado sobre sus habitantes. Por ejemplo, Ya, es algo mucho más global. claro, Ujú. digamos global como para poder comprenderlo más. ¿Cómo ejerce el Estado un poder, un biopoder, digamos, sobre sus habitantes? Primero, por ejemplo, podemos dar un ejemplo acerca de las vacunas. O sea, digamos Ya. que se preocupa por la salud de sus habitantes. No, si todos mueren, entonces no hay fuerza de trabajo, la economía cae. Entonces, las vacunas son, digamos, parte importante del biopoder. Claro, y es Otra algo que razón, por también ejemplo- internalizamos, o sea, es algo Ajá. que ya se establece como normal, como algo que debe seguir la persona que en sus etapas de vida. Claro. También, por ejemplo, otro ejemplo, lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Los censos. No, si Ah, el claro. Estado, por ejemplo, se preocupa cuántos habitantes hay en la población general del Perú, cuántos habitantes hay en nuestro distrito, cuántos habitantes hay en nuestro departamento de Lambayeque, y todas esas cosas, por ejemplo, si las familias son monoparentales, no son monoparentales, cuántas personas viven en un hogar, ¿no? Cuánto es el ingreso que reciben, cómo viven con eso, y todas estas preguntas, por ejemplo, incluso habían preguntas acerca de cómo nos consideramos en cuanto a raza, ¿no? Ah, sí. Si nos consideramos, sí. por ejemplo, indígenas, si nos consideramos, por Blancos, ejemplo, mestizos, ajá, sí. descendientes, lo que fuese, porque todas aquellas cosas surgen porque el Estado quiere, digamos, tener en orden acerca de la población en general, y todo aquel orden o el poder que se efectúa sobre una sociedad, sobre sus cuerpos y sobre su vida, digamos, es una Es forma de un biopoder, biopoder, ya. ¿no? Claro, Entonces, ajá. Y por ejemplo, ¿no? Lo que hablabas de las familias que dices tú, ¿no? Y como hablaba Clave también de que estos van cambiando según la época. Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Que se van ejerciendo. Antes podíamos ver mayormente este biopoder o este poder que se ejercía sobre las mujeres, por ejemplo. En un hogar era el hombre el quien mandaba, era el quien proveía, era el quien trabajaba, era el quien tomaba las decisiones por ambos. Pero en un futuro, por ejemplo, esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora ambos trabajan, ambos deciden, pero también leyendo un poco decía de que no siempre se va a ejercer poder o siempre va a estar arraigado el poder como tal el humano. Y entonces nos decía de que, por ejemplo, esto se puede evidenciar en pequeñas acciones también. Por ejemplo, cuando trabajas, el que tiene mayor tiempo libre o el que hace más actividades en la casa, dice que de manera indirecta ya está ejerciendo poder sobre la otra persona. O en la misma relación, la sociedad misma acepta cosas que tal vez están mal, ¿no? O que están mal como tal. Por ejemplo, en una pareja cuando se muestran hechos tóxicos. Ya. La misma sociedad lo ha ido aceptando, por ejemplo, por músicas, por películas, donde romantizamos de que un hombre diga, no, es que ella es mía, o voy a proteger lo que es mío, por ejemplo. Son cosas que han ido normalizando y que van diciendo como que están bien. Que por estén así- aceptados por la Ajá, sociedad, porque que al están fin y al cabo, aceptados. quien vuelve decide cliché, todo, se vuelve cliché. aceptado, ¿no? Ah, porque quien decide somos, o sea, la sociedad en conjunto, somos nosotros mismos. O también hasta quizás, no sé, las instituciones o el propio sistema occidental en el que vivimos. No, igual la repetición de estos patrones Que lo hace que lo normaliza. internalicemos y lo Y veamos digamos, como sí. normal. Ajá, claro, entonces, exacto. Entonces lo que necesitamos es como empezar a analizar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Empezar a cuestionarnos. Cuestionar exactamente porque quizás lo que conocemos ahora como correcto, bien, quizás no lo sea. O sea, Ajá, tal vez claro. podemos, no sé, Sí, y hablando un poco de eso, también nos decía que el biopoder, por ejemplo, no es que va solamente a ejercerse de una persona a otra, sino que muchas veces, Es de un grupo. nosotros mismos Nosotros ejercemos mismos. el Ah, sí, biopoder. ya, Por ya. ejemplo, en las redes sociales,
donde vemos, ay no, es que tengo que salir bien en la foto, tengo que tener likes, tengo que ser aceptado por algo, tengo que ser aceptado por un grupo, tengo que tener mi cuerpo bien, o por ejemplo términos, ¿no? Que en la actualidad no tiene que verse aesthetic la foto, por ejemplo, cosas así. Ya se está ejerciendo biopoder sobre uno mismo. No es que otro te está ejerciendo. Claro, no. O sea, de manera indirecta, sí. Indirecta, como sí, tal. O sea, indirecta, o sea, sí hay un ejercicio de poder claro. De otra persona, pero también es... O sea, al final es uno mismo interno, como que... Porque quiere mostrar no algo, algo quiere mostrar como algo perfecto en las redes sociales, y entonces está ejerciendo el poder en sí mismo como tal. Bien. Eso también me hace acordar de lo que anteriormente estabas mencionando acerca, por ejemplo, de la productividad y el capitalismo. Es como, por ejemplo, tú dices... tengo que ser productivo, tengo que levantarme a cierta hora, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque si no hago nada, o por ejemplo, quiero descansar, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema en el que premia a quien hace más, en el que premia a quien trabaja más. ¿Por qué? Porque obtienes reconocimiento, obtienes más dinero. Y eso es algo lo que menciona un filósofo, que es Byung-Chul Han, que habla sobre, analiza la sociedad del cansancio, cómo vivimos nosotros. Porque estamos en esa dimensión psicológica de poder, que como tú dices, no se ve o no se ejercita a través de la violencia, sino que es interior, la interiorizamos. Por ejemplo, también la hiperconectividad, el entretenimiento constante, ¿cómo se llama eso? El algoritmo, o el scrollear, por ejemplo, también es un biopoder. Ajá. Y del algoritmo como que hablas, es como que la persona piensa, no, es que yo estoy decidiendo qué ver, pero en realidad no. Se siente autónoma. Ajá, se siente autónoma, pero en realidad nos habla de que estamos viendo cosas que van a influenciarnos en nosotros y que queremos ver lo perfecto. Por ejemplo, no sé, en TikTok, en Instagram, que vemos Reels o TikTok, ¿no? Como tal, donde vemos, no sé, personas con cuerpos saludables, por así decirlo, y queremos ser como ellos. Entonces ya nos están influenciando de cierta manera como tal. Claro, o sea, pensamos que quizás nosotros, como tú dices, somos autónomos, pero estamos influenciados por las ideas, los pensamientos. Incluso hay personas, por ejemplo, tú al leer algo o lees la idea de otra persona y dices, sí, me agrada este pensamiento o idea que tiene, lo voy a tomar y lo hace suyo. Pero ahí también dejamos de lado lo que es el pensamiento crítico, o sea, pensar por nosotros mismos, qué es lo que yo pienso sobre este tema. O sea, nos influenciamos demasiado por las modas, como tú dices. Sí. También quería agregar acerca de lo que decía acerca de la productividad. Yeah. Y ahí viene el tema del sentimiento de culpabilidad. Sí. ¿No? Sentimos muy culpables cuando no somos productivos, cuando simplemente decimos, pues no quiero hacer nada, ¿no? Y incluso cuando no hacemos nada, estamos haciendo algo. Sí. Y ahí me hizo acordar un poco. Ajá, me hizo acordar un poco acerca de ese video viral de Cristian Castro, el que dice, por ejemplo, no, pues yo no hago nada, ¿no? No, pero no miras televisión, no hago nada. No, y entonces lo veíamos como raro, pero ya, pues el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces lo vemos súper raro el no hacer nada. Y eso también. O sea, porque tenemos que hacer algo, sea lo que fuese. Aunque sea ver TikTok, ver una película. Pero estamos haciendo algo. Ajá, estamos haciendo algo. O sea, no es simplemente que tú vas y no haces nada. O sea, ahorita se condena, yo creo. El que no hace nada. El que no hace nada. Eso es como tipo un momento para ti, un momento de relación para ti. O sea, eso está como que interiorizado de la culpabilidad, ¿no? Y si eres pobre, peor. No, es que si eres pobre tú no puedes descansar. Es que dicen que no quieres progresar, no quieres mejorar en la vida. Pero realmente es algo nuestro o también es algo que nos impone el sistema, pues aunque tú no creas, porque el tema de hacer, de manipular, o sea, las actividades que nosotros hacemos también está influenciado por el sistema. Sí, y eso habla también Foucault, ¿no? De, por ejemplo, la visión panóptica, creo, si no me equivoco que se llama, sí. donde habla de que siempre nos sentimos vigilados por alguien, o que estamos vigilados por alguien, entonces eso está ejerciendo... Sí, literalmente. Sí. O, por ejemplo, una cámara de seguridad. No sabemos si nos está grabando realmente, pero ya con que esté ahí, pensamos que nos están grabando, entonces se está ejerciendo cierto poder. Y es lo que él decía, por ejemplo, él lo dijo en un ejemplo de una cárcel, de donde estaban ahí los reclusos, y decía que habían construido una torre gigante que era de vigilancia. Que los reclusos ni siquiera sabían si es que habían personas vigilándolos o no, pero por el solo hecho de ver la torre, pensaban que los estaban vigilando y se comportaban mejor. De pensar siquiera que alguien nos está mirando. O sea, necesitamos algo que nos vigile, o sea, la persona necesita una fuente de poder para que pueda establecerse, o sea, tipo, normalmente, o sea... Normalmente, para que esté bajo reglas. Claro. Sobre normas. Sí, pero eso es siempre en todos los campos. Por ejemplo, ahora... En la educación.
Sí, y por ejemplo, por ejemplo, ahorita se ha puesto de moda, digamos, el tener unas gigantes en oficinas y tal, ¿no? Entonces tú estás trabajando, pero no es que alguien puede pasar y te puede estar mirando. O tú vas, por ejemplo, no sé, o sea, ventanas grandes, o vas por ejemplo, centros comerciales. Entonces tú estás como que pendiente de quién te está mirando, o si hay carteles donde dicen que hay cámaras, o tú ves una cámara por aquí, por allá, o si alguien está levantando su teléfono, celular, Ya nada piensa más. que te están grabando. Quizás tienes el miedo interiorizado de, ¿me están grabando? O sea, Ajá, sientes me eso, estarán y eso viendo está lo que tan hago. inmerso en nosotros ahora mismo, que la verdad ya creo que más actuamos por lo que nos van a decir a lo que realmente sentimos o queremos en ese momento. Claro, y eso también me hace preguntarnos sobre si realmente, como estábamos hablando antes, ¿no? De eso que está dentro de nuestro interior, es de que si el poder realmente nace con nosotros, lo vamos desarrollando con la familia, los amigos, la sociedad. O sea, es algo que tal vez no nos hemos puesto a pensar, ¿no? Porque como tal el hombre siempre va a querer poder. Sí. Hombre y mujer, ¿no? Siempre va a querer poder. Gracias por la especificación. Siempre va a querer poder, es como que, así sea en la más mínima cosa, siempre lo va a querer. Siempre va a querer como que mandar o ejercerlo de forma indirecta, ¿no? Lo podemos ver en los colegios como tal, que, bueno, la forma normal, por así decirlo, es de como que el docente ejerce el poder versus el estudiante, ¿no? Pero que también decían que muchas veces se ve influenciado por el dinero, por ejemplo, el poder. Es una forma muy, muy clara de ver el poder. Claro, donde supongamos que el estudiante tiene mucho más dinero que el docente, y entonces el estudiante se siente superior al docente, solamente por el hecho de poseer más cantidad económica. Y también eso me hace recordar, por ejemplo, algo que es en biopoder y biopolítica, que tiene que ver con la natalidad de las personas. Algo que ha pasado en el Perú, que ha sido una noticia mundial como tal, muy controversial, por ejemplo, el de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Por Fujimori. Ajá, en los años 90, donde el presidente como tal decidía quién debía nacer y quién no como tal. ¿Quién tenía el derecho? El derecho de nacer, ajá, o porque- de reproducirse. ¿Y quién tenía derecho a tener una familia? Ajá, sí, porque lo que Simplemente- él no quería que nazcan, decía cholos, no quería que nazcan gente pobre, porque quería que el Perú progrese. Ya, esa es una forma muy clara y muy macabra también de ver la Yo creo biopolítica que y el es un acto biopoder. terrorista. Literalmente. O sea, mira, por Y ahí ejemplo, sí fue ejercido por violencia. Ajá, sí, ahí sí fue elegido, violencia. pero sigue siendo biopoder. Sigue Sí, siendo es que el biopoder. biopoder, para complementar un poco, para teorizar un poco, se da a través de dos polos que coexisten. Uno es la anatopolítica, el cuerpo individual, la subyugación, el adiestramiento que nosotros nos dan a nuestro propio cuerpo. Administración de los cuerpos busca fabricar individuos dóciles, como por ejemplo a través de las redes sociales, o incluso también a través de la manipulación que se dio en las mujeres, las que fueron esterilizadas, porque ellas no sabían, las engañaron pensando que eran pastillas anticonceptivas, creo. O, por ejemplo, Como una sí, revisión, les algo hacen así. revisión, ¿no? o revisiones, o simplemente le decían, vamos a poner tal cosita y te damos como que un mercado, un completo. Ajá, era o sea, como que- era como, claro, era digamos, como que una porque transacción, también, pero o no sea, muy se- clara, o sea, Las compraban porque te decían, si tú te vas a chequear, nosotros te vamos a regalar, no sé, Ajá, comida. Y claro. como la gente está necesitada por recursos, claro, por recursos, entonces dice, bueno, acepto. Se Ajá. sacrifican todo. Ajá, pero también se vio de esa forma y también se vio de la violencia. Por ejemplo, yo conozco Sí. una persona que nos contó, ¿no? Como tal, que su familia, que es de la sierra, dice que solamente entraron como tal hombres y dice que agarraron a todas las mujeres y las llevaron hacia un campo donde era como que una casa así de tela o algo así, que era así como una prefabricada solamente. Ya. Dice que las durmieron, o sea, violentadas, y dice que las agarraban y, por ejemplo, las amarraban de las manos, las amarraban de los pies y las esterilizaban como tal. Y cuando terminaban de esterilizarlas, ni siquiera era con productos de calidad como tal, sino que con cualquier Incluso producto lo vencidos, hacían. Ajá, con incluso cualquier producto lo vencidos. hacían. Y en unos ambientes que no eran nada sanitizados, o sea, justo nosotros, por ejemplo, no sé si se acuerdan todavía, pero nosotros hablamos de este tema en el primer ciclo de nuestra carrera y nos dio pie para investigar sobre personas, o sea, testimonios, ¿no? De personas que hayan pasado por esto y en verdad eran horripilantes, o sea, decía que se levantaban a mitad de la anestesia y veían que las estaban abriendo, Sí. o sea, no tenían nada para nada cuidado, querían escaparse y nuevamente las atraían hacia la sala de operaciones, que en realidad no era una sala de operaciones, cualquier a veces cuarto. cualquier cuarto, si es que había una posta en el pueblo, pues hacían la posta donde no había ningún tipo de salubridad. ¿Y por qué se hacía todo esto? ¿Por qué se ejercía con tanta violencia si en los papeles decía que esto era voluntario? Ujú. ¿No? Y entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que les decían, por ejemplo, los médicos de un determinado lugar, bueno, tienes que completar unas 20 esterilizaciones. Entonces, a la fuerza te querían hacer Ah, sí. completar. ¿Por qué? Porque recibían un bono.
Entonces, Ay, no, entonces tengo que completar mi tarea, ¿no? Entonces, como sea, entonces voy engaño y le digo a la persona, bueno, si te dejas hacer esto, no va a pasar nada, esto es Y sencillo. mayormente como no se ven ni leer ni nada, Claro, solamente entonces, hacían se Se aprovechan de aprovecha la aprovechan de situación eso. de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, habían personas incluso que justificaban los hechos diciendo que, bueno, pues que tiene muchos hijos, ¿no? Entonces ya está sí. bien que las esterilicen. Pero realmente él tiene el poder de decidir Ajá, eso sobre claro, su claro. propio cuerpo. Ajá, Ahí va no, mi y pregunta. aparte mucho de esa parte que, claro, pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, pero había mujeres que ni siquiera tenían hijos y por completar su cuota, pues ya las esterilizaban y les Sí. dejaban muchas veces, o sea, Bueno, Este- sí, evidentemente, Claro. pero nunca tuve, o sea, no tuve la oportunidad es que no hay decisión de tu No, propio cuerpo. exacto. Igual pasa con muchos otros temas acerca de la mujer, ¿no? Pero también quería aportar, y me acabo de olvidar. Pero, ¿qué pasa? Que eso también lo podemos llevar, y ahora que estamos hablando sobre la decisión del cuerpo de la mujer, lo podemos llevar a la literatura. Que muchas veces está basado, o sea, la literatura tiene su parte ficcionaria y también basada en hechos reales, en hechos que estamos pasando ahorita, ¿no? Ujú. Como por ejemplo el caso del libro de La vegetariana de Han Kang, en el que esta mujer, que es Yoon Hae, habla sobre que ya un día dice, yo no voy a comer carne. Entonces, ella tiene sus razones para no comer carne, ¿no? Entonces, ¿quién somos nosotros para cuestionarlo? Pero dice no, entonces, en la relación de poder ahí, quien ejerce el poder sobre ella, sobre su propio cuerpo, son su esposo, su familia y la sociedad entera, que está más ambientada en una sociedad oriental, claro, asiática. Sí. Bueno, ya, asiática, claro, ¿no? Sí, es Surcoreana, es surcoreana, ahí está. Entonces ahí está como que muy arraigada esa propiedad del cuerpo, de la decisión de la propia mujer, a pesar de que ya estemos en el siglo XXI, ¿no? 21. Entonces, la sociedad impone la idea normal o saludable que debe tener. Y ahí también encaja un poco acerca de lo que Foucault decía, ¿no? Sobre la medicación, sobre tratar de curar a la mujer, porque no debería de ser así. Ella tiene que respetar ciertos patrones, y si no lo hace, converge con todo lo que se tiene establecido. También algo que pasaba que una vez mencionaste, Viviana, acerca del cuento de la criada. Sí. Ya. Entonces ahí la mujer tampoco no tiene decisión, y eso es lo que pasamos día a día, ¿no? Claro, yo creo que más se ve influenciado mayormente en las mujeres, ¿no? Es como que se le critica más, por ejemplo, que tú decías del cuerpo, todo eso. Es como que la mujer tiene que ser siempre una mujer delgada, no sé. Son estándares, estereotipos Ajá, sí, que se nos sí, imponen. ajá, sí, mayormente siempre se ve más ligada en las mujeres, porque si un hombre lo ves así, normal, ni le dicen Bueno, nada. yo creo que va por ambas partes, solo Sí, que es diferente, porque claro. en el hombre está como que más normalizado eso. O incluso porque también hay hombres que sufren de eso, o sea, no es algo por género, creo que es algo más global. Sí. Solo que es algo que ya se ha normalizado. Y también por el tema del respeto, por ejemplo, también el hecho de que el hombre tiene que verse fuerte, no tiene que demostrar su temor, porque eso lo hace débil ante todo. O sea, si es débil, ya supongo, lo comparan con una mujer. Si es débil, hombre, ya no puede es llorar. hombre. Ajá. Que los hombres también son víctimas de su propio machismo. Ajá. Sí. Y muchas veces Y es la cuando misma dice un familia te hombre, lo arraiga. Y es cuando dice un hombre, a mí me molesta cuando dice un hombre, pero a mí no me afecta el machismo, pero es que en realidad te estás viviendo bajo el patriarcado, el machismo también afecta a hombres, Porque tanto tú no estás mujeres como decidiendo hombres. exactamente. Me voy a molestar. Bueno, el machismo. Pero sí, o sea, pero los hombres realmente sí son víctimas. Lo que pasa es que están cegados por el tema de que como son el género dominante, entonces realmente no están influenciados por el poder, pero realmente son víctimas porque no pueden, por ejemplo, lo que está mal visto, o sea, por ejemplo, no sé, llorar. No pueden llorar delante de la gente. por Delante de la ejemplo. gente, por Ajá, ejemplo. y eso la misma familia te lo arraiga, la misma familia es lo que y te eso influencia. cuando eso. tú no Una relación de poder retienes, también. cuando Ajá. retienes tus Sí. emociones, a la larga te afecta porque estás reteniendo, o sea, fluye. Pero si lo retienes, obviamente te va a afectar en algún punto de tu vida. Y creemos que esta imagen fuerte y de una persona que en realidad no le afecta nada, y creemos que está bien porque va a triunfar, que también es una idea capitalista, ¿no? Sí. De que el hombre fuerte y tal. A la larga esto constituye un problema para uno mismo, y no solo para uno mismo, sino para quienes nos rodean, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿qué más nos falta analizar un poco más para entender a Foucault? Bien, como estaba mencionando, tiene dos polos, la natopolítica y la biopolítica, que coexisten. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta hablar sobre Foucault? ¿Algo más? ¿Algo? No sé, yo siempre me he cuestionado de su forma de pensar, ¿no? Como que es algo que... Por ejemplo, él no se consideraba filósofo. no se considera no se filósofo. considera O sea, él decía, por ejemplo, eso no era pensador nada más. Es que lo que Alguien pasa es que, por ejemplo, ejerce su derecho de la libertad. Ya, por ejemplo, todo lo que él escribe está... Hay una etapa
ya, en la que él va a un centro, a un hospital, haciendo sus prácticas, anterior a lo de Túnez, va haciendo sus prácticas y ahí él guarda datos sobre los psiquiatras y sobre los pacientes. Entonces, en base de eso también escribe su tesis. Y entonces es por eso que él a veces no se considera como tal filósofo. Porque tampoco crea una corriente. Porque no crea una corriente, o sea, ni estaba ligada a una tampoco. Ajá. no, porque él siempre se desligaba de todo. Por ejemplo, en un tiempo llega a pertenecer a un partido político Sí. marxista, en el que tuvo varios amigos, pero ya como que no encajan también por su tema de la sexualidad, como que van ya, y él ya se va alejando, se va excluyendo el solito. Estuvo solamente creo que 3 años nada más en ese partido político y fue influenciado por su profesor de la universidad, si no me equivoco, a formar parte porque bueno, creía que era una persona muy capaz, ¿no? Entonces, pero en algún momento se dio cuenta de que sus ideales no iban con los ideales de este grupo político, entonces se separa y sigue siendo, digamos, libre. Entonces, digamos que Foucault nos da pie a ejercer nuestra libertad, ¿no? Dice, por ejemplo, cómo darle pie al poder que se ejerce sobre nosotros. Y ahí dice que en realidad nosotros debemos de ejercer nuestro propio poder con la libertad. Entonces, ser como constante o en ese sentido, ¿no? O sea, de ejercer nuestro poder sobre nosotros, o sea, no dejar que otra persona influya sobre nosotros. Yo creo que Foucault era Incluso como de que... nosotros mismos, Claro. nosotros también podemos ejercer sobre nosotros, Ajá. como lo hemos estado comentando. Sí, yo creo que Foucault era como que no le gustaba seguir normas o Sí, como que muy liberal. Ajá, No, sí, pero literal, mira, hay porque una- hasta en su época, como les dije, practicaba la poligamia, como que era algo como que no estaba bien visto en la sociedad, ¿no? Ahora ya está, Ajá. el concepto Ahora de sí, ya, poliamor está ajá. muy Y un normalizado. dato también que... Bueno, no tanto, pero sí. Pero, o sea, que había leído era que su pareja decía que, por ejemplo, en su relación había muchos conflictos, mucha toxicidad, como que eran polos muy opuestos, por así decirlo. tú te matas con tu pareja. ¿Viste? No, es que dice que escribía mucho, Sí, dice que escribía mucho. como de 4 a 5 horas diarias, Foucault, y que muchas veces de esos registros no se tienen esos registros, porque dice que algunas cosas no las quería publicar porque las sentía muy personales, ya que utilizaba la escritura como una catarsis, decía, por todo lo que él había pasado. Y es ahí como comentaron, ¿no? De que tal vez todo lo que él investigó fue para dar respuesta a sí mismo, a sus propios Sus pensamientos. propios pensamientos. Y creo que todo lo que va investigando va evolucionando a partir de cómo la historia también avanza. Creo que refleja mucho, o sea, el pensamiento que tiene lo refleja en sus libros que él tiene. Creo que sí hemos hablado acerca de cómo esto se puede relacionar con la educación. No sé, por ejemplo, el hecho de que un ejemplo más, ¿no? Para entender un poco acerca del biopoder en la educación. Por ejemplo, un alumno decide, a través de una relación de poder, ser disciplinado. Decide sacar muy buenas notas. Ya, el examen ahí viene también siendo una relación de poder que es ejercida. ¿Por qué? Porque estableces qué es lo que tú eres como persona, qué tanto sabes a través de los exámenes. O también incluso el mismo sistema que se da en la acción de hacer o de tomar exámenes, que el profesor está parado sobre un piso más alto que el estudiante y desde arriba vigila que todos no se copien. Es la visión panóptica. Ya. Eso también es una relación de poder y es algo que también está muy influenciado en lo que ahorita es el biopoder, ¿no? Y está camuflado. Ajá. O sea, por ejemplo, Porque ahorita es normal, ¿no? claro, o sea, está Claro. camuflado en el sentido de que, por ejemplo, cuando los padres exigen a los hijos es que estudien más o que practiquen, por ejemplo, un deporte o que hagan una actividad, no sé, extracurricular, por así decirlo. Por ejemplo, esto está bajo el discurso de, es que esto es lo mejor para ti. Es que esto te va a servir por el futuro. Es que te venden como algo bueno todo, Exacto, pues. entonces, pero los padres tampoco lo hacen como decir, bueno, estoy ejerciendo mi poder, tal, sino que realmente lo creen, o sea, está intrínseco y dicen, no, sí, bueno, eso es lo mejor para el futuro, eso es lo mejor para ti. Entonces uno se lo va captando y dice, no, bueno, sí, Es que ahí voy a es hacerlo. lo mismo que hablaban, pues como que el poder no es como que algo malo ni algo bueno. Ah, es, sí, como, eso, es como que... él define nada eso, más. y hay Ajá. que resaltar eso, o sea, Sí. él no lo ve como algo que ahorca, aprieta la sociedad, o sea, algo nocivo para la sociedad como sí lo tenía Max Weber, por ejemplo, en la definición de poder. Claro, O sea, porque lo veo como algo más físico, algo más... que, no sé, que está tratando sobre la coacción, pues en Ajá, cambio claro. Foucault dice, no, tú lo haces, o claro, está influenciado porque tú tienes la voluntad, tú te sientes autónomo, pero en realidad estás regido bajo relaciones de poder, eso es lo que él dice. Ajá, es que tú piensas que eres Tú piensas que eres Ajá, autónomo, sí, es pero lo que él decía. Ajá, pero claro, por eso es que todo el entorno, toda la sociedad te ha hecho creer que tú eres autónomo Ajá. y que tú tienes el control sobre tu vida y que tú puedes hacer lo que tú quieres, pero eliges
justamente ese camino que creemos que te va a llevar al éxito. Ajá, claro, pues es que es como que la misma sociedad ejerce poder sobre ti y tú también ejerces poder sobre la sociedad. No es como que solamente tú siempre vas a ser aquel que va a ser el que ejercita el poder o el que van a ejercer sobre él, ¿no? Claro, es fluctuante. Y eso siempre cambia. Por ejemplo, Sí. también lo que estábamos una vez comentando, es como una sociedad, un pueblo que fue violentado, por ejemplo, en el caso de los nazis hacia los judíos, cómo ahora ellos toman su poder para ejercer violencia sobre otro pueblo. O sea, cómo cambia eso de el que ejerce poder y el que, claro, ¿cómo El se dice esto? oprimido El oprimido y el opresor. Ajá, El oprimido y el eso es lo que opresor. buscamos. ¿Cómo se da a través de la historia? Se ha visto también, por ejemplo, en casos muy puntuales, o sea, es algo netamente casuístico, en que a veces las víctimas se convierten en victimarios. Por ejemplo, de asesinatos, de violaciones, incluso. Hay mucha gente, o por ejemplo, si vemos así casos de asesinos seriales, cosas así, vamos a darnos cuenta de que muchas veces en algún momento de su infancia han sido oprimidos y ahora son opresores. Sí, eso Claro. es lo que ¿Por pasa qué? normalmente. ¿Por qué no sucede eso de que siempre queremos ejercer el poder? O si sabemos las consecuencias de ser oprimido, ¿por qué queremos ser nosotros el opresor? ¿Por qué queremos ser esa carga que en algún momento sentimos y ahora lo queremos ejercer? O sea, ¿por qué? Nos sentimos, no sé, no tal vez llegamos a la empatía. Ajá, ¿no? pero creo que tal vez es como que para suavizar lo que tú pasaste. Yo siento que es eso, como que como tú fuiste el oprimido en ese tiempo. ¿Es como una tal, venganza? algo así, yo siento que es algo así, como que él, como ya se sintió oprimido, entonces él no quiere sentirse menos que los demás. Pero igual también, o sea, es una parte del ego, ¿no? Que tiene la persona. Ajá, sí. Creo que está Creo que influenciado mucho. todo va a influenciar en O sí. también es una parte también como de venganza hacia la sociedad. O sea, si un niño, por ejemplo, no es protegido por el sistema que dice que Ya. es el protector, porque también el poder se disfraza de protección, como Ya. hemos visto. Ujú. Entonces, por ejemplo, si el sistema no me protegió a mí cuando era niño, ¿por qué van a proteger a esta persona? O vamos a ver si la protegen también de mí. Entonces, es una forma de demostrar que en realidad la protección no existe tal vez. Y en realidad es una farsa también, ¿no? Quizás. O Sí. quizás quitarse aquello que tienen, que en realidad nunca lo llegan a hacer, porque bueno, pero puede ser, ¿no? Creo Creo hay que muchas dudas. Foucault, Sí. por ejemplo, Foucault es alguien que no conceptualiza tanto sus temas, por ejemplo, lo del poder, lo de la legitimidad, de la gubernamentalidad. Es algo que siempre deja al aire y quizás por eso algunos lo critican, ¿no? A otros especialistas lo critican porque dice No que él no te concretizó. deja, no concretiza, no te da algo como que esto es, no define. Es Es que yo que creo- eso va en contra de lo que Ajá, está sí, pues, claro, y por porque, eso lo critican, ajá, pues, por claro, pero yo siento que es como tú dices, pues, porque va con lo que él dice, pues, él porque dice que tienes que- si eso va cambiando, entonces él no puede dejar algo como que Es como deja al aire, un ajá, poco al algo aire. ya específico, Pero porque es que para- tal vez si en el él, futuro si cambie. él, por ejemplo, instaurara una corriente, eso sería como una norma que hay que seguir, Sí, que ajá. sus Entonces, seguidores por eso deberían no de seguir. desea, pues. Entonces, eso Bueno, va no en contra desea. de lo que él dice. Si él dice queremos ejercer nuestro poder como libres pensadores, entonces, ¿por qué vamos a elegir una corriente a la cual seguir? O un partido político al cual estar, o no sé, lo que fuese, ¿no? Creo que sí, creo que Foucault, aparte de toda esa vida un poco movida, muy movida que tuvo, deja mucho que pensar y más como todo esto sigue teniendo hincapié, sigue llegando a la sociedad a la que vivimos. Entonces nos pone a pensar un poco, a cuestionarnos qué les parece estos aportes que hizo Foucault y cómo se pueden relacionar ahorita en la actualidad, si es que alguna vez se ha sentido parte de una relación de poder, no sé. Entonces, Sí, o sea, también preguntarles, o sea, ¿cómo ven este libre pensamiento de Foucault? ¿Creen que a lo mejor el poder nos rige en todas las instancias de nuestra vida? ¿O a lo mejor esto es algo aislado? O lo que quieran opinar acerca de qué es el poder de Foucault, de esta vida, del pensamiento liberal, de todo lo que hemos hablado. Ajá, también me gustaría preguntarle si, sobre esa duda, ¿no? Que hasta ahorita tengo, si es que el hombre nace con poder o nace y o está obligado. o es la sociedad quien le influye, obliga? que haga ¿Quién lo obliga que a ejerce el poder? poder. Ajá, creo que es una duda. Bueno, creo que aquí terminamos ya con este episodio. Esperamos que puedan comentarnos. También seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, que ya pronto vamos a subir más contenido. No nos hemos olvidado. Creo que ha habido un largo tiempo en el que no hemos subido nada, pero ya estamos enfocados. Ya. Pronto habrá nuevos episodios. También vamos a hacer una caja de comentarios para ver qué temas quisieran ustedes que nosotros hablemos, ¿no? Sí. Que discutamos. Entonces, nos despedimos. Hasta el próximo Hasta luego. episodio. Hasta el próximo episodio.